Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El periodista y escritor ecuatoriano Diego Oquendo Sánchez sigue manteniendo, a pesar del confinamiento, su actividad en la emisora Radiovisión en Quito, en la que desde hace años se ocupa de encuentros, programa de entrevistas a protagonistas del mundo cultural latinoamericano. Y precisamente para hablarnos de este confinamiento tan especial allí en Quito y de su intensa actividad como periodista, Diego Oquendo Sánchez ha sido tan amable de ponerse en línea con nosotros desde Quito. Buenas tardes, buenos días para ti, Diego. Buenas tardes para allá, estimado Jordi, un placer. Saludos, Julián. Saludos a los oyentes y televidentes de Radio Francia Internacional. Precisamente querías que nos contases un poco cómo vives el confinamiento, a pesar de estar trabajando, ¿no? Ahí en la radiovisión, donde te estamos viendo. Bueno, mi confinamiento ha sido a medio tiempo en realidad. Paso la primera parte del día, la mañana hasta el mediodía en emisora, haciendo los programas en vivo, y por la tarde, bueno, como vivo muy cerca, regreso a mi casa de inmediato, y el resto de la tarde sí cumplo con el confinamiento en el que, bueno, tengo muchas actividades en casa. ¿Cómo se está viviendo en Quito el confinamiento? ¿La gente respeta eso de quedarse en casa? Bueno, Quito hace muchos años que es Quitos, una ciudad de ciudades, porque tenemos varios sectores. Por ejemplo, el sector donde estoy ahora yo, Centro Norte, es un sector que ha respetado bastante bien, con bastante nivel, el confinamiento. Entonces, las calles están desocupadas, se ven muy pocos autos, pero hay sectores más populares en donde, por obvias razones, es gente que vive al día y tiene que comer con lo que venden ese día, la situación es diferente. Sin embargo, las autoridades, el señor alcalde Jorge Yunda, tomó al toro por las astas y ha sabido cerrar epicentros potencialmente peligrosos como mercados y otros sitios, lo que ha logrado estabilizar de alguna manera la curva ascendente de contagios. Quito, en todo caso, sigue en peligro, pero ha mejorado. Su situación, de momento, no es angustiosa. Diego, ¿ha servido de alguna manera la experiencia en Europa de países como Italia, como Francia, como España, que han tenido un poco antes esa pandemia? Bueno, sí, los epidemiólogos han estudiado, han seguido atentamente las experiencias europeas de España, Italia. También ha hecho un recorrido por lo que fue la mal llamada gripe española, en donde quedó algo claro. Los estados de Estados Unidos que respetaron la cuarentena rigurosamente fueron los estados que se recuperaron económicamente más rápido. Entonces sí, los epidemiólogos ahora tienen bastante más claro de qué se trata y en consecuencia, y esto es lo mejor de todo, tienen algunas pistas un poco más eficientes para aplicar tratamientos, Jordi. Diego, tú que eres especialista en el mundo cultural, tu programa Encuentros lo haces con figuras de la cultura, tanto latinoamericana como ecuatoriana. ¿Ha cambiado algo en ese ambiente cultural ahí en Ecuador? Porque me imagino que, como aquí en Francia, los teatros están cerrados, los cines están cerrados y hasta los campos de fútbol. Bueno, sí. Es curioso qué es lo que sucede por acá. La cultura, lamentablemente, no es el rubro prioritario para los gobiernos, no es el rubro prioritario para los grandes presupuestos. Sin embargo, aquí hay una autogestión muy respetable de músicos, de artes escénicas, de artistas plásticos. Mira, Ecuador, si tiene una gran fortaleza, es en la plástica. Tenemos gigantes, entre los cuales está Osvaldo Viteri, Carlos Viver, una serie de grandes pintores y escultores que han sabido autogestionarse. Ahora todo está paralizado, al igual que en Europa, pero a pesar de no ser tan atendido este sector, yo creo que es uno de los sectores más generosos porque abundan en Facebook los performances en vivo para acompañar a la gente. Se han desarrollado talleres, teletalleres,
los bailarines han hecho expresiones, los músicos todas las noches nos cantan una canción. Y creo que eso muestra que la cultura está viva acá y que la cultura tiene buen corazón. Diego Oquendo, en tu actividad como periodista podrías decir que te caíste en la pócima como Obelix cuando eras niño, ¿no? Naciste casi prácticamente en una emisora de radio. Bueno, nací, sí, efectivamente. Nací en un hospital por accidente. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios en la radio? Bueno, nací en medios de comunicación por mi familia. Yo jugaba en las imprentas de un diario que ya no existe, el diario El Tiempo. Jugaba entre las rotativas, jugaba con las tintas, con los periódicos. Mi padre me llevaba en sus horarios de turno. Yo solía dibujar. Luego, mi padre migró a la televisión y en la estación de televisión donde él trabajaba, había una estación de radio, Radio Colón, que resultó para mí más fascinante que la televisión. Entonces solía yo, muy pequeñito, 5 o 6 años, ir allá, mis amigos de los solistas, de todo. Además era hijo de uno de los empleados, entonces era casi parte del mobiliario. Y aprendí mucho del tejimaneje, de los vinilos, de las agujas, de los tornamesas. Sabía que, a pesar de que estaba muy pequeñito, callarme cuando se prendía el foco en el aire. Y tuve una fascinación enorme. Para aquel entonces, yo tuve el privilegio de que mi madre me había leído mucho, mientras no sabía leer, y cuando aprendí a leer, leía. Entonces me convertí en una especie de niño biblioteca. Hacían concursos. Dieguito, por favor, plantea una pregunta al público. Entonces yo planteaba una pregunta. ¿Quién compuso tal obra? ¿Quién escribió este libro? Y así empecé en la radio, literalmente a los 5 o 6 años. Un poco más tarde vas a estar en Radiovisión. Cuéntanos, ¿cómo es Radiovisión? Es una emisora que no es editorial, he leído que es una emisora más bien de contenido, no es de información, sino de editorial, ¿no? Sí, efectivamente, nos gustaría ser una radio informativa, noticiosa, con equipos de cobertura a nivel local y nacional, pero no es el caso. Somos una radio editorial a nivel político, económico y cultural. En lo deportivo hemos dejado a un margen, a un lado, porque creo que hay radios colegas que lo hacen muy bien. Nosotros editorializamos desde el plano cultural, del plano político, socioeconómico. Entonces, a lo que sale en las primeras planas, en la televisión y en otros medios, buscamos ponerle reflexión, Jordi, reflexión editorial. Y esa reflexión editorial la haces en tu programa Encuentros con invitados. ¿Todos los días es un programa cotidiano quizás? Sí, es un programa diario, está en el aire desde 1990. Ha tenido varios horarios, pero hoy de hace 15 o 20 años está entre 9 y 12 del día. Y claro, soy un convencido de que una opinión coral nos fortalece porque la diferencia nos potencia. Entonces, si por aquí han pasado grandes figuras de las artes, de la música, no tan grandes figuras tampoco, pero gente que tiene ideas y propuestas, y buscamos, a través del diálogo, buscamos que nuestros amigos y amigas afilen su percepción del mundo. Ese programa, sin duda, Diego, ese programa dio lugar a un libro escrito en el aire. Es una manera de preservar esas ondas que se escapan y que a veces desaparecen en el tiempo. Efectivamente, escrito en el aire surgió de manera muy orgánica. Todas las entrevistas hasta esa época, hasta la publicación del libro, fueron pensadas para el diálogo en vivo, a viva voz. Sin embargo, más que mis preguntas, las respuestas de nuestros invitados, entre ellos Aldi Meola, Paco de Lucía, qué sé yo, Bryce Echenique, escritores ecuatorianos, Javier Vázquez, hacían indispensable que queden registradas en negro sobre blanco.
Y finalmente una editorial, a través de varios hilos del destino, se fueron tejiendo para que esta editorial diga, bien, vamos adelante con el libro. Y me puse a trabajar para aquel entonces en un archivo de casi 6.000 entrevistas, de la cual hemos Cuéntanos, seleccionado. Sí, dime. cuéntanos, Diego, entre colegas, no diré casi compatriotas, pero sí del mundo cultural, ¿cuál es el secreto de la buena entrevista? Mira, yo creo que el secreto del buen decir, de la, de la buena entrevista y de la radio, curiosamente, es saber hablar, pero sobre todo saber callar, Jordi. Ese para mí Es difícil, es muy muy difícil, difícil. pero efectivamente creo que el silencio es parte indispensable del diálogo para poder escucharse y escuchar al otro. Bien, pues vamos a dejar el silencio porque hasta aquí nos llegó nuestro tiempo de radio. Espero que la gente nos haya escuchado y nos haya seguido. Muchísimas gracias, Diego Oquendo Sánchez, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu programa y allí en Radiovisión en Quito. Y estás naturalmente invitadísimo cuando vengas a París a nuestros estudios en Radio Francia Internacional. Ojalá pueda volver pronto, Jordi, saludarte, estrecharte la mano. Ojalá podamos ya darnos un abrazo por aquel entonces. Un fuerte abrazo a Julián, que ha estado siguiendo atentamente esta entrevista. Y un fuerte abrazo a todos los oyentes de América Latina, del invitado de RFI, el confinado de RFI, y tus oyentes, Jordi. Te quería saludar desde acá, mi admiración por tu trabajo preciso, minucioso, encantador, y recordarte que aquí tienes muchos oyentes, Jordi. Un abrazo y espero verte pronto. Muchísimas gracias, Diego, y hasta muy pronto. Y a ustedes les damos cita para una nueva edición, si es posible, del Confinado de Radio Francia Internacional.